Advertencia: el siguiente material es solo responsabilidad de quien lo observa. Las historias presentadas aquí son verídicas, por lo tanto, se recomienda discreción a nuestra audiencia. Buenas noches, amigos, mi nombre es Dark Bullet y hoy, como les había comentado, voy a contar historias de terror. Este va a ser el primer tomo en el cual voy a contar ciertas historias de terror verídicas que tal vez le sucedieron a un servidor o tal vez le fueron contadas por personas que obviamente mantendré sus identidades en el anonimato. Empezamos con la primera de ellas, celebrando que es octubre, por decirlo así, mes de la brujería y mes de los espíritus. La primera de ellas es titulada Crossroads, o la leyenda del cruce de caminos. Esta historia le sucedió a un servidor. Fue más o menos unos 5 años atrás, 4 o 5 años. Mi padre o mi abuelo, que en este caso es lo mismo, estaba internado en el hospital de la vecina ciudad de Tijuana, una ciudad de aquí del estado de Baja California, en México. Yo vivo en la ciudad de Tecate. Mi misión era, o más bien mi encomienda era, ir con un tío mío a la ciudad vecina de Tijuana, donde estaba internado mi abuelo, a visitarlo y a cuidarlo esa noche. Nosotros nos encontrábamos fuera, en el fraccionamiento Andalucía para ser exactos. Tomamos la carretera Cuota hacia Tijuana, saliendo de dicho fraccionamiento. Los que conocen Tecate saben muy bien que pueden tomar la carretera Cuota Tijuana por ese lado. En fin, ambos somos muy fanáticos de la música rock metal, por lo tanto íbamos escuchando de ese tipo de música. A la altura de lo que viene siendo el cruce de las casetas de cobro, es decir, la carretera Cuota a Tijuana y la carretera libre hacia la ciudad de Ensenada, poco antes, a la altura de una colonia llamada Valle Verde, a lo lejos se alcanzó a distinguir una figura medio extraña. Dicha figura no era más ni nada menos que un hombre de avanzada edad. No se podía notar el rostro, pero se podía notar la vestimenta que portaba. Dicha vestimenta era un traje de gala de rayas, color negro con café, y un sombrero de copa. En la mano portaba un bastón oscuro, negro, como la noche. Pero después de ahí, lo más impactante de todo fue que un servidor pensó que solamente yo lo había observado, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el conductor, quien era mi tío, también lo había observado. Máxima fue nuestra sorpresa, amigos míos, cuando ambos dijimos al mismo tiempo: ¿lo viste? La respuesta fue afirmativa. Ambos lo habíamos visto. Pasamos el cruce de caminos y seguimos. Llegamos a la vecina ciudad de Tijuana sin ningún percance, siempre preguntándonos qué había pasado en ese cruce de caminos. Años después, 2 años después, más o menos, al salir del trabajo, un servidor nuevamente leyó en un libro y en páginas de internet investigando el dicho suceso. Resulta que hay una leyenda que cuenta que si tú o tu amigo quieres buscar o vender tu alma al diablo, busques un cruce de caminos a altas horas de la noche. Dicho diablo o dicho demonio, Lucifer, Belcebú, Satanás, en pocas palabras, estará esperándote para que así, amigo mío, vendas tu alma al diablo. Esta fue la primera historia de muchas que voy a contar en este pequeño espacio llamado Las Historias del Más Allá. Vamos con la segunda historia. Esta segunda historia sucedió también a un servidor y, por así decirlo, al mismo tío que les acabo de mencionar. Esta se titula Brujería o Magia Negra. Esto sucedió hace ya más de 9 años, más o menos. Yo tenía la edad de 16
16 años y era un jovencito, un joven que buscaba aventuras y nuevos horizontes. En fin, una de las noches pedí permiso a mi abuela para quedarme a dormir en su casa, en la cual aún vivía mi tío antes de casarse. Eso fue lo mejor. 2 de mis tíos vivían ahí, una tía y un tío. Yo acostumbraba a dormir en el cuarto de mi tío junto con él, ya que de esa manera era el lugar más cómodo para mí porque me sentía más relajado. A fin de cuentas, esa noche se sintió un pequeño bajón de temperatura. La hora, las 3 de la mañana. Se ha relacionado la hora mística con estas 3 de la mañana, pero eso no terminó ahí, sino al voltear a la puerta, cual se encontraba abierta y al lado se encontraba el baño de nosotros, miramos pasar una sombra corriendo a dicho baño. Jamás preguntamos qué fue en ese momento ni ese día, ya que estas manifestaciones se fueron dando en días posteriores. Días después de esto, otra noche, vimos pasar la misma sombra a la misma hora y hacia el mismo lugar. Para nosotros fue impactante. Esta vez yo, un jovencito, el cual no entendía nada acerca de ese tipo de temas, volteé con mi tío, el cual estaba asombrado en su cama volteando hacia lo que sería la puerta que daba al baño. Los días pasaban y las apariciones se hacían más evidentes y la sed de sangre del espíritu, por así decirlo, se hacía más palpable. Una de las noches estábamos acostados dormidos y nuevamente, misma hora, sucedió el hecho. La sombra pasó corriendo al baño, pero esta vez, 10 o 15 minutos después del suceso, pasó corriendo hacia el lado contrario, es decir, al cuarto de enseguida. Mi tío esta vez se armó de valor y salió a preguntar qué es lo que había pasado o quién era. Le preguntó por su nombre, es decir, llamó a mi tía, quien dormía en el cuarto de al lado. Para su sorpresa, que mi tía estaba totalmente y profundamente dormida. Yo en mi caso me espanté y él también, supongo que sucedió lo mismo con su persona. A fin de cuentas, esto se estaba haciendo más evidente cada vez. Nosotros dos no podíamos dormir a gusto, pero lo evidente fue lo siguiente. Una tarde regresaba de mi escuela y mi tío de la universidad. Yo en ese entonces iba en la preparatoria. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar encontramos a mi abuela sentada en un estado de shock en la sala, en pleno día. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que mi abuela nos contó lo siguiente. Dice ella que al estar lavando ropa y meterla, su costumbre es doblar la ropa y dejarla en el lugar o localización de cada quien, es decir, para que cada quien la guarde. Al subir al cuarto de mi tío y dejar la ropa, mi tío tenía un mueble el cual tenía espejos que reflejaban la cama de él, es decir, donde él dormía. Mi abuela dice que al voltear al espejo de reojo, miró una figura de una señora de aspecto mayor, acabado, con cabello blanco y con la mirada muy penetrante. Mi abuela al principio no gritó, no hizo ningún gesto, simplemente bajó las escaleras y al llegar a la sala entró en estado de shock. Impresionantemente de esto, o últimamente de esto, las apariciones se hicieron más evidentes. Mis mismos familiares culpaban a mi tío de oír dicha música, es decir, rock metal, y estar llamando, por así decirlo, a los espíritus. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que un sábado, cuando mi tío se encontraba tomando con uno de sus compañeros o uno de sus mejores amigos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese amigo de él le contó que a él le sucedía lo mismo en su casa, a esa misma hora, pero a él era mucho más grave lo que sucedía. En su caso era que él dormido levantaban la cama como si estuviera levitando y la dejaban caer de golpe. Sus papás sentían una aura muy negra y a la vez un bajón de temperatura en su casa. Obviamente omito los nombres de mi tío y de su amigo por mantener la integridad de la persona.
mi tío respondió y le dijo: ¿por qué no me invitas a tu casa para saber qué es lo que sucede? Bien, el descubrimiento fue tan grave que mi tío dijo: no lo puedo creer. ¿Cuál fue la sorpresa de todos nosotros? Que al llevarme a ese lugar, simplemente me di cuenta de que la aura era tan pesada y tan negra que se podía sentir un espíritu muy fuerte. El amigo de mi tío comentó que durante ese tiempo él sentía que le pasaba algo grave, pero no podía explicar qué era lo que lo estaba causando, ni mucho menos el porqué del asunto. A fin de cuentas, amigos míos, en su pared de su cuarto se agrava lo que puede ser o parecer una calavera. Él dice y afirma que durante varios días o varias veces pintaron dicha pared, pero la calavera sobresaltaba de la misma. Hasta la fecha, hoy 2014, la calavera sigue resaltando de dicha pared. A final de cuentas, ambos dos hicieron un recuento de lo que había sucedido en sus vidas. Pasa y resulta que una mujer a la cual no le habían hecho caso y de aspecto antisocial les había aplicado brujería a los dos. Ellos hicieron un cierto ritual para quitarse dicho aspecto o dichos hechos tan evidentes que eran y estaban afectando a sus familias, y por lo que les dije también a un servidor. Después de ello dejaron de pasar esas cosas, pero esta historia es verídica y hay muchas otras que se pueden asemejar con esta. Se los dejo a su criterio, amigos míos, pero así es verdad. En fin, esta fue la historia de brujería, espero les haya gustado y pasamos a la historia número 3. La historia número 3 es simple, se le llama la historia del Pozo de las Cadenas. Esa sucede aquí en el municipio de Tecate, donde soy originario. Cuenta la leyenda, o dice la historia más bien así, que en la época de la Revolución, aquí en Tecate era un rancho, era un poblado pequeño aún. Cuenta la historia que vivía una pareja cerca de la frontera con el país vecino, Estados Unidos. Eran una pareja de ancianos, no tenían hijos, por lo que el hombre se dedicaba a el campo y la mujer a mantener a la casa. Cierto día, 3 hombres llegaron del sur o del interior del país buscando agua y alimento. El anciano les prohibió, de lo antes mencionado. A raíz de esto, los 3 jóvenes empezaron a tomar confianza con el anciano y su mujer. Para sorpresa del anciano y su mujer, estos 3 hombres o jóvenes eran ladrones del sur del país. Cierto día, mientras el señor trabajaba el campo, estos 3 malandrines le quitaron la vida. Cuenta la historia que el señor fue arrojado a un pozo, el cual se encuentra cruzando la frontera aquí en Tecate, y lo ataron con cadenas. De ahí se origina el mito, la leyenda y la historia de que cada noche en ese pozo se podían escuchar lamentos de el anciano fallecido y al mismo tiempo arrastres de cadena con las cuales fue amarrado y lanzado al vacío del pozo. Mismo de eso, hay personas que atestiguan que en vez del aire entrar hacia dentro del pozo, el aire sale de adentro hacia afuera, como si el mismo pozo escupiera y soplara un aire de maldad. Hay otra versión de la historia que se dice que un niño fue asesinado y lanzado a dicho pozo, por lo que los lamentos se escuchan en el mismo. Bueno amigos, esta fue la historia del Pozo de las Cadenas. En fin, una historia verídica o tal vez un relato popular o una leyenda urbana. En fin amigos,
Bullet. Espero les haya gustado el video de esas 3 primeras historias que les contaré. En el próximo video estaré contando otras 3 leyendas más allegadas a la región. Yo soy Dark Bullet, espero les haya gustado el video. Un like siempre es bien recibido. Compártanlo y sobre todo opinen acerca de estas 3 historias que son muy impactantes, hechos reales que le sucedieron a un servidor y a muchas otras personas involucradas. Yo soy Dark Bullet y esto fue Historias del Más Allá. Gracias y buenas noches.